Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula Libre en Jesús y el texto se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 31-32, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Es decir, Jesús habla a los creyentes. En la Biblia hay tres cosas que debemos conocer muy bien. Ejemplos de vida, de personas que debemos aprender e imitar, como por ejemplo la fe de David, su valentía y responsabilidad como pastor y guerrero, respeto al ungido de Dios, etc. Y de modo contrarios, actitudes que debemos desechar, como por ejemplo el adulterio con Betsabé, asesinato de Urías, etc. Pablo dice que las cosas que se escribieron antes es para nuestra enseñanza, dice, ¿no? En Romanos 15:4. Así que hay ejemplos que debemos tomar y desechar. Querigma, el evangelio, la predicación, la proposición, la afirmación, el anuncio de la buena nueva. Por eso el querigma, el anuncio de la buena nueva de la salvación, debe ser lo primero, porque es lo vital, porque la salvación es por fe y la fe es por el oír la palabra de Dios conforme a Romanos 10:17. Lo que oyen pueden tener fe, creer, o no tener fe y quedarse con la incredulidad. Porque es imposible creer en buenas noticias que todavía no se ha anunciado. Un ejemplo de querigma o anuncio el Evangelio es: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Son afirmaciones que uno debe creer. Por eso, tanto Juan Bautista, que no comía ni bebía, y Jesús, que comía y bebía, es decir, que eran diferentes maneras de ministrar, comenzaba el ministerio de la misma manera. Mateo 3, en el comienzo podemos decir: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Y Mateo 4:17 dice que Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En realidad todos comienzan de la misma manera: anunciar las buenas nuevas de salvación, para que oigan, crean, arrepientan y acepten a Jesús como su Señor y Salvador y sean salvos. Por eso todos los apóstoles, Pedro, Esteban, Pablo y los mártires de la iglesia primitiva hicieron eso: anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Después está el didaqué, mandamiento, enseñanza, doctrina. Ante los mandamientos pueden obedecer o no obedecer. Hay muchos que creen, pero que se quedan ahí. Pero para ser verdaderos discípulos no es suficiente con solo creer en Jesús y su palabra, sino que requiere la obediencia. Los mandamientos no están para ser cuestionados, sino para ser obedecidos. Un ejemplo de didaqué es: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es una orden, ahí tienen que obedecer. O por ejemplo, en Hebreo 13:3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El pasaje bíblico de hoy dice que Jesús habló a los que creyeron en él, es decir, creyentes. Pueden creer en Jesús por haber visto señales milagrosas, como Juan 2:23. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cómo? Viendo las señales que hacía. O como en el pasaje de hoy, en el versículo inmediatamente anterior al de hoy, Juan 8:30 dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
El pasaje bíblico de hoy es la palabra de Jesús para que aquellos que creen en Él lleguen a ser verdaderos discípulos de Jesús. Por eso la palabra de Jesús de este pasaje es especialmente pertinente para nosotros, que creemos en Jesús y anhelamos seguir creciendo en el camino del Señor. Por eso hoy vamos a recorrer los pasos que debemos dar como creyente para ser libres en Jesús. Punto 2. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser verdaderos discípulos de Jesús, deben permanecer en sus palabras. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Texto traducido en NBI, si se mantienes fieles a mi enseñanza, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué permanecer? Ya vimos cuando vimos la vid, ¿verdad? Permanecer es, en griego meno, continuar, morar, habitar, mantenerse sin cambio en el mismo lugar o estado o calidad. No varía. Creyente. En el pasaje de hoy nos enseña que hay diferentes niveles de fe. Muchos creen por ver señales o por oír el Evangelio, como vimos, pero eso muchas veces implica solamente una impresión favorable, un asentimiento intelectual a lo que Jesús dijo o hace, pero no necesariamente es la decisión de ser discípulo de Él. Un discípulo que no obedece nada no es un discípulo verdadero. No es un verdadero discípulo. Un discípulo que no obedece no puede hacer nada bueno. Un discípulo que no obedece a su maestro será expulsado, conforme Juan 15, 5 y 6. Para ser verdaderamente su discípulo, la permanencia y dependencias en la palabra de Jesús es vital. Hay una diferencia muy grande entre el oír las palabras de Jesús y permanecer en sus palabras. Jesús lo ejemplifica de esta manera. Lucas 6:46, pasaje que ustedes saben también. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó a hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, Jesucristo. Mas el que oyó y no hizo, no obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo he visto una película que se llama Karate Kid, no sé qué número era de ello, porque varias películas con el mismo título. Es la historia de un adolescente pobre que es burlado y maltratado, o sea, víctima de bullying sería ahora, por un grupo de ricachones que practican karate. Entonces este adolescente va a ver a un maestro que habría mudado por estos barrios, que sabría karate y eventualmente podría ayudarle. Este adolescente va al supuesto maestro, pero cuando va ve que era un hombre pequeño, abuelo, que no tenía ni gimnasio ni enseñaba a nadie. Algo desanimado, pero como no tenía plata para pagar grandes maestros de los grandes gimnasios, le pide al anciano: maestro, enséñeme karate, por favor, no tengo dinero, pero haré lo que usted me ordene. El anciano miró fijamente al chico y le pregunta: ¿qué ves allá? Una escoba, le contestó. Entonces el anciano le ordena: toma la escoba y barre toda la casa. El chico, claro, se sintió indignado porque pensó, ¿no? Yo vine a que me enseñe karate y este anciano me ordena barrer su casa. Pero enseguida recapacitó y barrió, pensando que luego iba a enseñar. Y para su sorpresa, luego el anciano solamente dijo: ahora vete a tu casa y vuelve mañana a esta misma hora. Al otro día hizo lo mismo. Mandó a barrer, luego lo despidió y así pasó unos días.
Este chico, al obedecer, aún sin entender a su maestro, ya estaba comenzando a ser un verdadero discípulo. Tenía lo más importante, su mente y cuerpo, para aprender, a permanecer en la palabra, confiando al maestro. Y después, claro, empezó a enseñar y en cada combate él entendería las razones de lo enseñado por el maestro. Y gana los combates y sale campeón recordando y poniendo en práctica no lo que él querría, sino las técnicas que el maestro le había enseñado. Es un desafío muy importante a todos los creyentes el obedecer la palabra de Jesús para ser los verdaderos discípulos de Jesucristo. Vamos a ver el caso de Pedro. Lucas 5, 4, 5. Jesús, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En NBI dice: mas como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro, que era de pescador de profesión, sabía que esta orden era contrario a las reglas de este oficio, que él lo conocía muy bien, pero aún así obedeció porque así lo mandaba Jesús. Las palabras están para ser obedecidas y cumplidas y no para ser comprendidas en el momento. Aunque creamos en Jesús, no siempre podemos comprender sus palabras. Hermano, qué bueno sería entender todas sus enseñanzas y ordenanzas, pero ¿cómo podríamos nosotros, los imperfectos, entender cabalmente todas sus palabras y su pensamiento? Si queremos solamente obedecer luego de entender, no estaría bien porque primero sería imposible, como dijimos, y segundo porque entonces estaríamos obedeciendo a nuestro razonamiento y eso no sería fe. Pero si realmente creemos en la persona de Jesús, no es importante comprender la verdad de la palabra porque confiamos en Él y Jesús sabe por qué manda. Mira, si tu hijo te pregunta el porqué de la orden que das cada día, ¿cómo sería? O se olvida de todas las enseñanzas que recibió, las instrucciones que le dice y hace lo que quiere. Sería un desastre. ¿Qué pasaría si el soldado en medio de combate pregunta el porqué de cada orden que da el capitán? Quizá por eso es tan importante la obediencia, porque en la obediencia se pone de manifiesto la fe y la confianza en Jesús. Porque es una manera de demostrar la fe que hay en su interior. Quizá por eso Pedro fue el discípulo predilecto, porque obedecía la palabra aún sin entender, mas en tu palabra echaré la red. Hoy, dice Jesús, desafía, ¿verdad? Que no se queden con eso. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Esta afirmación es muy, pero muy importante. No es que obedecemos a Jesús porque somos sus discípulos, sino que llegamos a ser verdaderamente sus discípulos si obedecemos. Si es una conjunción que denota condición o suposición en virtud de la cual un concepto depende de uno u otro. Ser verdaderamente discípulo de Jesús está supeditado al cumplimiento de la condición que es permanecer en la palabra de Jesús o mantenerse fieles en las enseñanzas de Jesús. Hermanos, nosotros creemos en Jesús, por eso debemos permanecer en sus palabras. Esto significa oír atentamente, guardar sus palabras en nuestros corazones como tesoro valioso y obedecer sus palabras, o sea, vivir bajo el imperio de sus palabras. Entendamos completamente o no. Este pasaje, en este pasaje similar, al igual que en Juan capítulo 2, versículo 23 al capítulo 3, 15, muchos creyeron en él, pero Jesús no se conformaba con esa reacción. No confiaban en lo que ellos creían, la fe de ellos. Era actitud buena, pero no se conformaban, no confiaban en ellos. Al contrario, Jesús desafió a esos nuevos creyentes, ofreciendo un verdadero taller de discipulado, pero en las dos oportunidades, no quisieron.
lamentablemente. Porque muchísimos son los que creen y se hacen creyentes en cada campaña evangelística, en cada prédica, en cada lectura bíblica, pero son cada vez menos los verdaderos discípulos de Jesús, los que permanecen y obedecen sus mandamientos. Por eso, seguramente, hoy en la Argentina y en todo el mundo hay cada vez más creyentes evangélicos, sin embargo, cada vez con menos influencia en la sociedad. Muchas luces que no alumbran, mucha sal que no sala. ¿Vos verdaderamente querés un discípulo de Jesús, ser un discípulo de Jesús? ¿Te gustaría que Jesús diga de vos, este es verdaderamente mi discípulo? Cree en Jesús y guarda sus mandamientos. Mantente fiel en sus enseñanzas. Permanece en sus palabras y serás verdaderamente su discípulo. 3. Y conoceréis la verdad. Los verdaderos discípulos de Jesús conocerán la verdad. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Qué es conocer? Entender, advertir, saber, echar de ver a alguien algo, experimentar, sentir algo, tener trato y comunión con alguien, tener relaciones sexuales con alguien, intimidad. Eso es según Diccionario de la Real Academia Española. Ahora, conocer a Jesús es todo esto junto. No es conocimiento solamente de oír, que también es, o de leída, que también es, o solamente de trato, conocimiento experiencial, sino es un conocimiento relacional íntimo con Dios. Isaías, Pablo, Job también, conocían a Dios de oídas, hasta que experimentaron la presencia íntima con Dios, estuvieron íntimamente con Dios y fueron transformados. Es lo que llamamos la comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo y con Dios. ¿Y qué es la verdad? La verdad, según el Diccionario de la Real Academia Española, es conformidad de las cosas con el concepto que de ella forma la mente. Hay muchas otras definiciones. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Es la realidad. Y según la filosofía es la adecuación de la mente al objeto. Esta pregunta lo hizo Pilato en Jesús una vez, ¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús, sus palabras y sus obras. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a mí. Como Jesús es la verdad, todo lo que Él piensa, habla y hace es verdad. Juan capítulo 1 versículo 14 dice que y aquel verbo fue hecho carne, verbo, el actuar, la sabiduría, la acción en carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, regalo de Dios, y de bendición y de verdad. Es lleno de gracia y verdad. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Y verbo es palabra encarnada. Todo lo que hay, lo que dice es verdad. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Segundo, la verdad es Dios, su palabra y sus obras. No podría ser de otra manera porque Dios es uno y trino, ¿verdad? Él es roca cuya salvación es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Deuteronomio 32:4. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, Dios es verdad y la palabra de Dios es verdad. Salmo 111:7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. No puede contradecirse entre Jesús, Dios y Espíritu Santo, obviamente. La verdad es el Espíritu Santo y su obra. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad.
Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará hablar la cosa que habían de venir. Hoy dice entonces, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad. Si lo que creemos permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Si somos sus discípulos verdaderos, conoceremos la verdad. Sí, al mantenerse fieles a las enseñanzas de Jesús, al obedecer la palabra de Jesús, el discípulo comprueba la fidelidad y la verdad de Jesús. Siguiendo el ejemplo de Pedro de la pesca milagrosa, dijo, boga mar adentro. ¿Y qué dijo? Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Y qué hizo Pedro ante tamaña realidad de lo que veía? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y dice, Juan agrega, porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. El verdadero discípulo necesariamente conoce la verdad, porque el verdadero discípulo obedece por fe su palabra, aunque no lo entienda. Y como la palabra, más temprano que tarde, se cumple tal manera como el Señor había ordenado, entonces ahí entiende y se da cuenta de los propósitos de los mandamientos y llega a conocer, a experimentar la verdad. La verdad como conformidad de la realidad con lo que dijo Jesús. La verdad de Jesús. Y también solo al permanecer en la palabra puede conocer la verdad sobre sí mismo. Dijimos en muchas veces acá, solamente conociendo la verdad de Jesús uno puede llegar a conocer la verdad de quién es a sí mismo. Este conocimiento de la verdad del verdadero discípulo es, valga la redundancia, conocimiento verdadero, auténtico, porque no es conocimiento solo de oídas, de segunda fuente, sino comprobado personalmente en la vida del discípulo. Por eso es un conocimiento de la verdad que tiene autoridad. La veracidad de la palabra vivida, comprobada personalmente, es el testimonio de la palabra. Por eso cuando el verdadero discípulo enseña, predica y lo hace con autoridad. No solo de haber estudiado de la palabra, oído, sino además el de haber obedecido la palabra y de haber vivido en carne propia, comprobando la verdad de la palabra de Jesús. Por eso no todos podemos ser teólogos, porque requiere dinero, tiempo, inteligencia, etcétera, etcétera. Pero como verdaderos discípulos de Jesús, sí podemos ser, y más aún debemos ser testigos de Él, y más aún todavía, Jesús afirma que seremos testigos de Jesús y su palabra. Por eso Jesús dice eso en Hechos 1:8. El verdadero discípulo conocerá la verdad, y esa verdad tendrá tanta autoridad que no tendrá ningún temor de dar su testimonio ante quien sea, porque no tiene que inventar nada, ni preparar lo que va a decir, porque simplemente tiene que decir lo que consta y cómo le consta. A modo contrario, si no permanecemos en la palabra de Jesús, si no guardamos su mandamiento, si no ponemos por práctica lo que Él enseñó, nunca vamos a ser verdaderamente discípulos de Jesús, ni vamos a conocer la verdad, ni la palabra de Jesús hecha verdad en nosotros, y en última instancia, ni la verdad de Jesús, ni la verdad sobre cada uno de nosotros. El creyente al obedecer la palabra se hace cada vez más verdaderamente discípulo de Jesús, y como discípulos experimentan la verdad de la palabra, entonces conocen la verdad de Jesús y de sí mismo, y la verdad lo va siendo más libre cada vez y a su vez luego va creciendo más en la fe y en su palabra, y el discípulo se va acostumbrando a permanecer en la palabra de Jesús y se va haciendo cada vez más verdaderamente discípulo de Jesús y pone por obra. Es un círculo o espiral virtuoso que va creciendo. Imagine ahora, haga de cuenta que tiene un reloj delante de ustedes y divida en 4 tiempos y una flecha según el sentido de las agujas del reloj. Primer paso, de número 12 a 13, de 3, así, ¿no? Si permaneceréis en mis palabras,
Segundo paso, de 3 a 6, seréis verdaderamente mis discípulos. Tercer paso, y conoceréis la verdad, porque discípulo obedece, ¿verdad? Y cuarto, y la verdad os hará libres. Siguiendo el caso de Pedro, podemos hacer lo mismo con Abraham y con todos los creyentes, porque esto es un principio general. Pedro permaneció en la palabra de Jesús, ¿cuál era? Boga mar adentro, ¿no? Y obedeció, y en su palabra echó la red, ¿no? Por eso quedó demostrado que es un verdadero discípulo. Y por eso conoció la verdad. La pesca fue superabundante, conoció la verdad de Jesús, conoció a Jesús, conoció la verdad sobre sí mismo. Jesús es el Señor, yo pecador. Y cuarto, la verdad os hará libre. Pedro fue libre de incredulidad, dudas y libre para vivir en absoluta libertad, como veremos y como sabemos que fue así, ¿verdad? La verdad os hará libre. Pedro, y ese círculo virtuoso sigue creciendo. Una vuelta más, Jesús ordena que vaya hacia él caminando sobre el agua. Que tire la red a lo profundo es una orden, pero que camine sobre el agua. Jesús ordena que vaya él hacia él caminando sobre el agua. Pedro permaneció en la palabra de Jesús y por eso es verdaderamente discípulo de Jesús. Conoció la verdad, conoció que es lo que es caminar sobre el agua. Conoció sobre la verdad de la palabra y la persona de Jesús. Dios tiene autoridad sobre la naturaleza y la verdad los hará libres. Pedro fue libre de incredulidad y duda y aprendió que siempre tiene que tener los ojos fijos mirada a Dios y no al mundo, porque si no cae, ¿verdad? Pero aprendió que el agua también es para caminar, si miramos fijamente al Señor. Y ese círculo virtuoso sigue creciendo cada vez más. Y entonces cuando luego el mismo maestro sigue enseñando y mandando, el discípulo ya acostumbrado a obedecer, aunque no entienda, y conoce la verdad, y eso hace libre de duda y de la incredulidad, y va creciendo cada vez más y está dispuesto a obedecer lo que le diga, porque confía en el Señor. Acá, siguiendo con Pedro, podemos ver, ¿no? Jesús le dice, vinieron a pedir dinero para el templo, tributo. Jesús dice a Pedro, Pedro, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, que es una moneda que equivale a 4 dracmas, y tómalo y dáselo por mí y por ti. Mateo 17, 27. ¿Habrá Pedro permanecido en la palabra de Jesús? ¿Habrá obedecido a Pedro? ¿Usted qué cree? Yo creo que Pedro fue al mar, echó el anzuelo, sacó el primer pez, abrió la boca, halló el estatero, equivale a 4 dracmas. Cada persona tenía que depositar 2 dracmas. Entonces acá sacó un estatero, es una moneda que equivale a 4 monedas dracmas, ¿no? Justo para el templo, ni más ni menos. Él tomó y fue al templo y dio por Jesús y por Pedro. Amén. Si el primer mandamiento de Jesús a Pedro fue ese, seguramente, muy probablemente no hubiese obedecido. Pero esto de ir practicando, la obediencia va conociendo la verdad y la verdad lo hace libre de toda duda. Y hace un verdadero discípulo de Jesús. Este círculo virtuoso siguió hasta después de la ascensión de Jesús al cielo. Hechos 1, 4, 5. Jesús dijo, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos son pocos días? Vengo pronto, y pasó 2000 años, ¿verdad? Dijo, esperen hasta recibir la promesa, el Espíritu Santo. En pocos días van a recibir. ¿Cuántos serán pocos días? Y con Pedro a la cabeza, ellos permanecieron en la palabra de Jesús, obedecieron y esperaron reunidos unánime durante 10 días corridos. Y luego conocieron la verdad. Fueron bautizados por el Espíritu Santo.
y la verdad los hizo libres de duda, llenó de poder, liberó del temor de las amenazas y fueron libres para predicar, hacer milagros y vivir en libertad. Conocer la verdad es experimentar la verdad de las enseñanzas y la palabra de Jesús. Conocer la verdad es conocer a Jesucristo, conocer a uno mismo y conocer la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo. 4. La verdad os hará libres. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad, Jesús, su palabra, como ya vimos, nos hace libre del engaño de la mentira que lleva a la muerte. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque él es mentira y padre de la mentira. Pero Jesús y su palabra nos hace libre de engaño, de la mentira, del diablo que nos lleva a la muerte. Nos hace libre de la ignorancia que lleva de la muerte. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Cuando Pedro predica a la multitud reunida en el Pentecostés, Hechos 3:17. Primera de Timoteo 1:13. La verdad nos hace libre de ignorancia. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La verdad, Jesús, su palabra, y el conocimiento que adquirimos por la obediencia, nos hace libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado y de la muerte, obvio, ¿no? Juan 8:34-36. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y después pasa a ser siervo de Jesucristo. La verdad, Jesús, su palabra, y nuestro conocimiento de la verdad por obedecer nos hace libre del legalismo farisaico y la religiosidad sin piedad, y nos hace entrar en una comunión perfecta con Jesús, una relación del Hijo con el Padre, del salvo con su Salvador, siervo con su Señor, discípulo verdadero con su Maestro, cordero con su pastor, de la novia con su príncipe novio. Conclusión. Hermano, ¿vos crees en Jesús, pero te conformás así como estás? ¿Puedes afirmar que eres verdaderamente un discípulo de Jesús? Hace 2000 años Jesús no se conformó con aquellos que creyeron en él por ver señales o por haber oído, y desafió a que sean sus verdaderos discípulos, viviendo en sus palabras, experimentando el conocimiento de la verdad y vivir una vida en verdadera libertad de muerte y pecado. Después lea atentamente Juan capítulo 2, versículo 23 al 3:21 y el texto de hoy, 8:30 hasta el 51. Muy interesante. Hoy hace lo mismo Jesús contigo. Jesús no se conforma con que seas un bebé o un niño solamente, sino que crezcas sano y fuerte y les sirvas, sirviendo a aquellos que necesitan de Jesús. Que llegues hasta su estatura para que seas bendito y de bendición. Hermano, hoy, el periodo de encierro se terminó. Las puertas se abren. Y Jesús te desafía a que no solo seas uno que cree en Él, sino que seas verdaderamente su discípulo, manteniéndote fielmente sus enseñanzas y discipulando inclusive a muchos, cumpliendo sus últimos mandamientos, que lo sabemos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto no es querigma, esto es didaqué, esto no es anuncio de buena nueva simplemente, sino es mandamiento que requiere la fidelidad de la obediencia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, Jesús te desafía a que seas libre en Él. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tus palabras. Hemos aprendido de tus palabras que si bien es importante creer en vos, es que eso es solamente el principio de una vida de abundante libertad y de bendición. Aprendimos que tú nos enseñas a ser libres en ti. Señor, danos la gracia para creer en la fe y la fidelidad para permanecer en tus palabras, ser verdaderamente tus discípulos y conocer la verdad y ser libre en verdad, libres en Jesús. Te ruego, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Ahora, algunas palabras finales. Doy gracias a Dios que nos ha guardado de todo mal durante esta larga pandemia. Doy gracias a Dios porque aunque la puerta de la iglesia estuvo cerrada por más de 15 meses, la palabra se siguió predicando. Agradezco el respaldo y las oraciones de los hermanos de la iglesia. Gracias a ustedes por acompañarnos durante esta pandemia con mentalidad del reino. Mi agradecimiento muy especial a mi esposa Esther porque somos uno para el Señor y muy especial a Moisés por su buena voluntad, diligencia y pericia para que los mensajes lleguen a ustedes. Hemos pasado juntos este tiempo de bendición y nos hemos nutrido. Pero como dice la Escritura, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Un tiempo para hablar, un tiempo para callar, un tiempo para abrazarse, un tiempo para despedirse. Eclesiastés 3:1, 7:5. Por eso, como a partir de hoy las puertas de las iglesias se abrieron, es necesario volver a congregar con gozo y gratitud en sus respectivas iglesias para ministrar y ser ministrado. Gracias nuevamente, que el Señor le bendiga grandemente y será hasta cuando el Altísimo así lo disponga.